Bueno, seguimos en Radio Nacional. Hay muchos mensajes respecto al tema que tratamos con el diputado César Vega. Varios mensajes. Alberto por acá nos envía algunos. Dice, Rubén, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con César. Muy buena la entrevista. Felicitaciones. Bueno, en mi caso yo solo hice la entrevista, ¿no? Y coincido plenamente con el diputado Vega en el tema medioambiental, en el tema del cuidado del medio ambiente, lo que hace a la importancia de la soberanía de nuestro país, cuidar todos estos recursos naturales. Por acá también José me envía mensajes saludando al diputado Vega, Alejandro, Blanca. Tenemos estos mensajes también que nos dicen, buenos días César, qué bueno que salió en Libertas nuevamente a hablar del fracking. No solo es nefasto el hecho que se cuele metano en las cuencas hídricas, sino las sustancias supertóxicas que se inyectan en el procedimiento de extracción. Al parecer se han censado más de 500 sustancias en ese cóctel asesino, entre las que aparecen algunas radiactivas, y además el tema de la arena que necesitan para la técnica. China habría estado suministrando a empresas americanas arena con depósitos radioactivos en su composición. ¿Será que además de pretender extraer el gas o petróleo por fracking, se intenta matar dos pájaros de un tiro enterrando desechos radioactivos industriales que nadie quiere almacenar? Buena pregunta, ¿eh? Muy buena e inteligente pregunta. Esto lo dice María de Bellavista, que envía saludos. Es un mensaje que me reenvió el propio diputado César Vega, a quien le llegan, por supuesto, a su celular, a su número y a su cuenta los mensajes. Por acá Gabriel Bianchi nos dice, bien Vega, interesante la conversación. Así que bueno, me alegra un montón que despierte interés todo esto porque tiene que despertar interés. También me acaba de informar el diputado, el ingeniero agrónomo César Vega, que en el despacho 406 me da el número de teléfono 2924-9947, pueden tomar nota de este número, 2924-9947, despacho 406, desde las 12, desde las 12 del mediodía, pueden mandar proyectos de ley. Todos aquellos que estén interesados en estos temas, temas ambientales, temas vinculados a la producción de alimentos, por supuesto, gente seguramente que nos está escuchando y muy avesada en todo esto, empresas de pronto que estén escuchando este tema, pueden enviar sus proyectos o sus inquietudes a este número 2924-9947 o al despacho 406. Desde las 12 se pueden enviar entonces proyectos, inquietudes, ideas, todo eso se puede enviar a este número. Qué tema, ¿no? El que lo tiró al pasar el diputado Vega. Es un tema que yo hace un tiempito que vengo repasando, estoy tratando de sacar algunos apuntes, de estudiar planteos de gente que sabe de esto, respecto a esta manida ya discusión que se está instalando en el mundo. El otro día se dio también al pasar una suerte de intercambio de opiniones con la escritora Mercedes Vigil, se escuchan distintos programas, inclusive también a través de emisiones de canales por YouTube, la discusión de si tiene que ser muy liberal una sociedad, un Estado nacional, o tiene que ser un Estado fuerte. Me resulta una especie de discusión maniquea. La discusión maniquea es aquella discusión que carece de sentido, que es una falsa discusión, una falsa antinomia, diría nuestro gran Ferreira, ¿no? Y derivaríamos en un paralogismo, es decir, una suerte de razonamiento que nació de una falacia, de una falsa oposición. ¿Por qué? Porque si estamos instalados en una sociedad, en una civilización que tiene un acervo estatal por siglos, ese acervo estatal tiene contras y tiene cosas positivas. Pero si hay algo muy positivo o muy beneficioso para la condición humana, es que el Estado otorga identidad en una sociedad. Y no me refiero al concepto de identidad como un concepto romántico, concepto de identidad, como esos conceptos, digamos, de eslogans políticos o romanticones de la identidad. No, no, otorga identidad en cuanto a que tú tenés identidad de idioma. Los franceses hablan francés, porque el Estado es francés.
Si no, no se sabe qué hablarían, porque hay muchas regiones, regionalismos, dialectos. En España hablan el castellano o el español, si vos querés, acuñado hoy también por la Real Academia Española como, como idioma, ¿no? Porque el idioma originalmente lo consideraba la academia que era el castellano, porque es el que se originó en Castilla. Pero pongámosle que como el Estado es español, es el español. Y así sucesivamente. Y nuestros países, que son herederos de esos países de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que fuimos colonia, bueno, heredamos esos idiomas. Y tenemos un porcentaje muy grande de población proveniente de ese origen europeo. Y nuestros países hablan el español. Digo nuestros países porque toda América Latina habla en español, excepto Brasil, que habla el portugués. Y por ahí alguna Guyana, ¿no? Que hablan en francés y otros dialectos. Pero básicamente todo el continente latinoamericano es de lengua llamada hispana, o ibérica, o española. Otra identidad, el sistema educativo. ¿Quién plantearía un sistema educativo si no fuera el Estado? Voy a traer un repaso histórico respecto a este tema, porque estoy leyendo el genial libro, y yo diría necesario, de Arturo Ardao, Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay. Ese libro da cuenta de todas las corrientes de pensamiento, corrientes profundas, académicas, que inspiraron a nuestros eminentes intelectuales que fueron los formadores de la universidad, por ejemplo, que formaron los planes de estudio, que ejercieron influencia en sus cátedras y que fueron formando generaciones, a su vez ellos mismos, también condicionados, afectados por los contextos de época. Muy interesante leer ese libro porque te va analizando cada época, su contexto, las ideas que predominaban, cuáles eran las ideas predominantes en estos ámbitos científicos, académicos, el despertar de la ciencia y de la tecnología con la revolución industrial en el siglo XIX, cómo va a afectar todo esto a las repúblicas muy nuevitas como la nuestra. Fíjate vos que cuando nace nuestro país en 1830, nace el positivismo en Francia, con Augusto Comte. Y si hablamos de positivismo, hablamos de una herencia, una heredad, que hasta el día de hoy la manejamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, la necesidad de clasificar la ciencia, de decir lo que es científico de lo que no lo es. Eso lo planteó Augusto Comte, por ejemplo. La formación de los ciudadanos de una república para ir a ese Estado positivista. ¿Qué quería decir el Estado positivista? El Estado con la formación de su ciudadanía en los parámetros de la ciencia, de las ciencias que eran las principales en jerarquía, la física matemática, la astronomía, las ciencias químicas y biológicas y la sociología, ponía Augusto Comte. Todo eso va a afectar la construcción de los estados. ¿Por qué? Porque va a educar para que esa sociedad esté formada en esos parámetros. Se le dio importancia al conocimiento desde la razón. El único conocimiento que tiene validez como tal, que tiene rango de conocimiento, es el conocimiento racional aplicado a través de la metodología de investigación científica, que debe ser sistemática y tiene que tener una metodología de investigación. La empiria reiterada, es decir, la experiencia reiterada, lo que estamos viendo hasta el día de hoy, con las ciencias que investigan en laboratorios, como el caso de los que están investigando las vacunas contra el COVID-19, los que investigan otro tipo de medicamentos para otras enfermedades, el desarrollo de técnicas impresionantes como las cirugías cardiovasculares o cerebrovasculares, el desarrollo de la tecnología. Todo eso nace por allá por el año 1830-42, con dos obras de pensamiento fundamentales de Augusto Comte, que plantea que el Estado debe ser un Estado que forme ciudadanía útil, necesaria para el desarrollo de la sociedad en cuanto a los conocimientos científicos a aplicar. Y se va emancipando, digamos, de las predominantes ideas más metafísicas y teológicas que aún eran algo así como rémoras de otras épocas, ¿no? Que fueron muy fuertes. No olvidemos que durante siglos, muchos siglos, primó prácticamente la hegemonía cultural del catolicismo. Y entonces eran, digamos que conocimientos muy teologales, todo lo teológico tenía jerarquía y el resto de la población vivía simplemente de la producción y el pago de impuestos, ¿no? Es realmente una etapa oscura de la humanidad. Pero pasando por el Renacimiento y yendo hacia la modernidad, las revoluciones modernas plantean
la necesidad de estructurar la sociedad a través del Estado. Ahora, ese Estado que es organizador, ese Estado que es identitario, que genera un sentimiento incluso de cobijo en cuanto a derechos y también plantea obligaciones, responsabilidades, ese Estado tiene que ser un Estado eficaz y eficiente, tiene que ser un Estado ágil, y lo van demostrando los estados más desarrollados del mundo, los estados que, diría un amigo mío, hará 40 años que se está demostrando recién que toda esa valiente idea racional de la democracia, de la república, de un Estado de derecho, que nos plantee la igualdad ante la ley, que nos plantee dirimir nuestros conflictos en la justicia, que nos plantee debatir las ideas a través de una estructura parlamentaria, que nos plantee el control de los poderes para que no se desborden, que nos controle precisamente nuestra vida en cuanto a que sea una vida cívica, civilizada, armonizada, y un Estado que se haga cargo de organizar la salud, la educación, la soberanía, evidentemente es un avance racional. Pero esa valentía de plantear esas cosas, como la economía del mercado, que también es eminentemente racional y científica, plantear la economía a través de los rigores de las matemáticas. La economía es matemática. Es la economía, estúpido, ¿no? Decía Clinton. Es decir, todo afecta, nuestra vida está afectada por la economía. Bueno, todo eso que es eminentemente racional y que prácticamente es hijo del enciclopedismo de finales del siglo XVIII y que atraviesa todo el positivismo, después llamado cientificista en el siglo XIX, y que va a imprimir fuertemente su sello en nuestra universidad y en nuestro sistema de estudio, en los estudios medios, es decir, toda la etapa liceal, por ejemplo, hoy tiene que ser revisado y el Estado se tiene que ayornar, actualizar a las necesidades. Y eso creo que se está dando. Se está dando a través de distintos debates, se está dando a través, por ejemplo, de lo que plantea el Instituto Ceres, a través del economista el doctor Ignacio Munyo, de lo que se está planteando a partir de la Corporación Nacional para el Desarrollo, nota que hicimos el otro día con el vicepresidente Ángel Facchinetti, quien nos honró con su presencia, y vamos a volver a conversar con él de estos temas. El Estado se tiene que replantear un montón de cosas, y lo está haciendo a través de la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración es una ley que orgánicamente plantea una revisión de un montón de aspectos del Estado para actualizarlo y ponerlo en camino hacia un futuro inmediato, en todos estos aspectos. Y hoy por hoy se está debatiendo precisamente una reforma educativa. Y estamos viendo que la ley de urgente consideración, bueno, abarca temas de vital importancia para la organización de un Estado más eficiente, más dinámico, más ágil. El Estado debe ser determinado en su personalidad. Lo que hablamos hoy con Vega, tiene que ser un Estado que se determine claramente, que determine su personalidad en cuanto a la defensa de los recursos naturales. Lo que conversamos con el doctor Lapeire, la defensa de los recursos hídricos, portuarios, marítimos, la soberanía marítima de nuestro país, los recursos tan vitales como el agua, protegidos por el artículo 47 de la Constitución de la República. Vaya que el Estado está en nuestras vidas todo el tiempo, pero puede estar muy mal o puede estar haciendo las cosas bien o muy bien. Ahora, si esto lo trasladamos, estas discusiones, la queremos llevar hacia lo ideológico, bueno, ahí no ganamos ningún terreno, ahí perdemos tiempo. Si vamos a la ideologización de todos estos temas, como ideologizar la educación, ideologizar la idea del Estado, bueno, ahí perdemos tiempo. Y ahí creo yo que está la verdadera grieta, de la que nadie está hablando. El presidente de la República el otro día habló de ciertas grietas y me pareció interesante su planteo, pero creo que es inacabado, es incompleto. El presidente habló de que la grieta verdadera es la falta de trabajo, la inequidad social, socioeconómica. Y es cierto lo que dice. La inequidad está en cuanto a la educación, que en los bajos quintiles es mala. El Estado no se hizo cargo durante todos estos años precedentes de un gobierno que se decía tan popular, pero que en definitiva descuidó a la población. La descuidó en algo tan básico, fundamental, que es el pasaporte de salida o de movilidad social como lo es la enseñanza. Enseñar es entregar los instrumentos, es dar la caña de pescar y enseñar cómo pescar, no darles el pescado. Bueno, eso sí también son grietas, claro que sí, ahí estoy de acuerdo con el presidente. Pero no creo que se trate solo
de la grieta ideológica, la otra grieta a la que se habla, como un status quo del sistema político y que al resto de la gente no le importa. No, creo que permea a toda la sociedad. Está permeando a toda la sociedad ese status quo de una grieta ideológica que lo único que hace es hacernos perder el tiempo como sociedad. Me parece que es un tema que da para muchísimo. Yo simplemente acá, a grosso modo, intenté hacer un repaso como dándole un enfoque de la importancia que tiene este tema y que es digno de mesas de debate, pero puntualmente tratando ejemplos de estados que hoy se desarrollan. La economía del mercado, los estados, ¿por qué funcionan cada vez mejor los estados escandinavos en Europa? ¿Qué es el estado llamado de bienestar o el estado social de derecho? ¿Y por qué ese estado social de derecho no discute, no le pasa por la cabeza a ese estado discutir la economía de mercado, sino que por el contrario pretenden fortalecer la economía de mercado? Y que la economía, llamada capitalismo por cierta ideología, bueno, es la economía real, es la economía que hace crecer a las sociedades. Y ahí también está el Estado regulando, el Estado estableciendo marcos normativos, marcos jurídicos adecuados, una estructura administrativa que sea adecuada y no una burocracia o una burocraciopatía, que eso es lo que ha hecho Uruguay durante todos estos años. Es un Estado burocrático, pesado, ineficiente, amiguista, nepótico, con acomodos por todos lados, y hoy perdiendo tiempo con comisiones que tienen que investigar, con auditorías como la de la regasificadora de Sayago, Sayago. Nos enteramos todo que ahora la ingeniera Marta Jara tiene que ir a la justicia. Bueno, todo eso está muy bien que ocurra, que pase, y tienen que ocurrir mucho más respecto a eso, pero no deja de ser un Estado que está perdiendo el tiempo porque se hicieron las cosas muy mal en vez de estar abocados hacia un futuro de creación, de realización de cosas importantes, de llamados a inversiones, de inversiones fuertes, de desarrollo tecnológico y de un sistema educativo o de enseñanza, si les gusta más, que realmente apunte a todas estas, digamos, vocaciones de mejorar la sociedad. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana y precisamente, mirá, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de estos temas, la situación mundial, el mundo hoy, cómo está la economía mundial hoy, por qué el dólar está como está en nuestro país, cómo estamos hoy económicamente. Vamos a conversar con el economista Jorge Caumont, quien nos honra todos los miércoles con su columna, precisamente como consultor, como asesor, para todos nosotros en materia económica, para los que no sabemos nada de economía y queremos saber algo, por lo menos. Y después vamos a conversar con un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, también tema importantísimo, si los hay en el país, la investigación, la ciencia aplicada a la producción agropecuaria, que mucho tiene que ver con lo que conversábamos hoy con el ingeniero César Vega. Mañana nos vemos, así que Maxi, mañana estamos acá otra vez a partir de las 10 de la mañana, porque tenemos que saber en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia.